Algunas abstenciones y un veto. Como ya había adelantado la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos bloqueó la adhesión de Palestina como miembro pleno de derecho de la ONU, impulsada por el Grupo de Países Árabes. Actualmente Palestina es un miembro observador de Naciones Unidas. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. En el Consejo de Seguridad de la ONU no prospera la solicitud palestina de ser miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Ampliamos en breve los detalles desde Washington. El ministro del Interior de Alemania describe el incidente de supuesto espionaje como un caso especialmente grave. Instalaciones alemanas también estaban dentro de los objetivos de 2 sospechosos. Y Estados Unidos restablece este jueves las sanciones contra el petróleo y el gas de Venezuela. La medida es debida a las trabas del gobierno venezolano a la inscripción de candidatos de la oposición para las elecciones de julio próximo. Se lo contamos en Economía. Estados Unidos apeló a su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear la adhesión de Palestina como un Estado pleno de derecho del organismo, propuesta impulsada por un grupo de países árabes y también apoyada por gobiernos como España e Irlanda. Estados Unidos fue el único miembro permanente que votó en contra de esta moción. Suiza y Reino Unido se abstuvieron. Otros 12 países miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor. El proyecto de resolución para conocer a Palestina como miembro pleno llegó a la ONU 6 meses después de que comenzara la guerra entre Israel y Hamás tras la masacre terrorista perpetrada el 7 de octubre en territorio israelí. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, aseguró que la propuesta era vergonzosa. La Autoridad Nacional Palestina, en cambio, dijo que el veto de los Estados Unidos es injusto, injustificado y poco ético. Es una votación que no deja sorpresa, sin embargo, allá en Nueva York. Queremos ampliar con el corresponsal de Deutsche Welle en Washington, con José Díaz Briceño. José, muchos saludos. Bueno, ¿qué argumentos ofreció el representante de los Estados Unidos para anunciar el veto? El embajador Robert Wood, quien ocupó la silla de Estados Unidos ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aseguró que la solicitud para que Palestina pudiera ser representada como un Estado en Naciones Unidas de pleno derecho era prematura. Esto de acuerdo con las aseveraciones de la administración Biden, que sin embargo insistió que ellos creen que la solución de 2 estados sigue siendo el mejor camino hacia la paz en Medio Oriente. Hay que decir que de acuerdo con las afirmaciones del Departamento de Estado, los requisitos para convertirse en un Estado de pleno derecho no estaban del todo cumplidos de acuerdo con los cálculos estadounidenses, y en particular también se subrayó que el único camino conducente a aceptar a Palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas debe ser resultado de negociaciones directas con Israel. Esto habla de un proceso de paz que sin embargo lleva años sin estar activo. Hay que decir, sin embargo, también que el propio Estados Unidos reconoció que detrás de esta intención de volver a Palestina un Estado de pleno derecho en Naciones Unidas había buenas intenciones y llamó justamente a seguir encaminando hacia un proceso de paz en medio de condiciones sumamente difíciles. ¿Y cómo se proponían aquellos Estados miembros que sí votaron a favor de este proyecto articular ese cambio político entre los propios palestinos? ¿Cuál sería el interlocutor válido para ellos? Y lo pregunto considerando ese debate en torno a que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, no cuenta con el respaldo de la población palestina en Cisjordania, sí lo tiene Hamás, que no acepta la existencia del Estado de Israel. Ello según datos de una encuesta del Observatorio Palestino. José. Sí, la mayor parte de los estados que participaron en esta discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aseguraron que proponer a Palestina como un estado de pleno derecho en Naciones Unidas era un requisito indispensable en un momento en el que justamente la solución de 2 estados está alejándose, y era importante dar una muestra simbólica de ir hacia adelante. Hay que decir que tanto Estados Unidos como Reino Unido, que se abstuvo, subrayaron justamente estos
problemas que se mencionan, la debilidad de la propia autoridad palestina en Cisjordania y también la difícil situación con la guerra que se vive en Gaza. Hay que decir también que el propio secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, participó hoy ante el Consejo de Seguridad subrayando que se está justamente enfrente de un precipicio y es importante avanzar a una solución pacífica, particularmente con este recién ataque de Irán hacia territorio israelí, del que todavía se espera una represalia por parte de Israel. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y las tensiones actuales, esa escalada entre la República Islámica de Irán e Israel amenaza la estabilidad en Oriente Medio y lanzan también una larga sombra sobre el conflicto en Gaza y el sufrimiento de su población civil. Según el Ministerio de Salud controlado por Hamás, en la franja al menos 12 personas murieron en el más reciente ataque israelí contra Rafah, el último enclave de la milicia palestina que perpetró la masacre contra civiles israelíes el 7 de octubre. Según las autoridades gazatíes, la cifra de muertos en la franja ya roza 34.000 personas. Según los islamistas de Hamás, el ejército israelí efectuó unos 40 ataques en el lugar en las últimas 24 horas. Israel mantiene sus planes de invadir Rafah por tierra, donde cree también se encuentra el comandante de Hamás que ideó la masacre de más de 1.200 civiles israelíes y tomó como rehenes a 300. La organización, considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, mantiene aún de rehenes a más de 130 ciudadanos israelíes, entre ellos también a bebés. En Rafah se encuentra también hacinada más de la mitad de la población gazatí desplazada por los combates. Y según la ONU, pese a la retirada del ejército de Israel, la situación en Gaza sigue siendo extremadamente crítica. La perspectiva en el comentario del periodista Miquel Ayestarán desde Estambul. En los últimos días están entrando más camiones con ayuda humanitaria a Gaza que antes, pero esto no significa que el panorama humanitario haya cambiado. Sigue siendo infernal, según las palabras literales empleadas por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Por eso, el diplomático portugués pide poner fin a las hostilidades en Gaza para aliviar significativamente, además, las tensiones en toda la región. Guterres llama a un alto el fuego humanitario inmediato y a la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por los grupos palestinos en Gaza. El problema es que hace tiempo que nadie escucha la voz de Guterres en el campo de batalla. Desde Naciones Unidas recuerdan además que 2 de cada 3 casas están destrozadas o dañadas y desde la Organización Mundial de la Salud dan otro dato muy importante y es que solo 1/3 de los 36 hospitales de la franja siguen funcionando, lo que significa que es esencial preservar lo que queda del sistema sanitario. Y todo esto sin que haya empezado la operación militar sobre Rafah, que parece que es solo cuestión de tiempo. Ahí hay más de 1,5 millones de palestinos, la mayoría desplazados del norte y el centro, que llegaron a la frontera con Egipto huyendo de los bombardeos y ahora quedarán atrapados en mitad de los combates. Esta operación sobre Rafah ha quedado eclipsada por ese pulso directo que hay ahora mismo entre israelíes e iraníes, pero sin duda es el siguiente paso que va a dar el ejército israelí en una franja que pasa por una situación humanitaria muy complicada. Alemania convocó al embajador ruso en Berlín tras el arresto de 2 hombres acusados de estar espiando para el Kremlin en territorio alemán. Los fiscales afirman que ambos sospechosos con doble nacionalidad rusa y alemana han sido puestos bajo custodia en la ciudad bávara de Bayreuth. Se les acusa de planear acciones de sabotaje con el fin de debilitar el apoyo militar a Ucrania. Según las autoridades, ambos habrían planeado ataques en coordinación con el servicio secreto ruso. También instalaciones estadounidenses en Alemania estaban entre sus objetivos. Esta es la base militar de Grafenwohr, en Baviera. Aquí es donde soldados estadounidenses enseñan a sus pares ucranianos a usar tanques de combate. Y este era, según la revista alemana Der Spiegel, el principal objeto de interés de uno de los hombres arrestados bajo sospecha de sabotaje. Nuestros servicios de seguridad impidieron posibles ataques con bombas destinados a dañar y a afectar nuestra ayuda militar para Ucrania. Este es un caso de espionaje particularmente serio por parte del régimen criminal de Putin. Los hombres con nacionalidad alemana y rusa, conocidos como Alexander J. y Dieter S., fueron arrestados el miércoles y llevados a la Corte Federal de Justicia.
Uno de los detenidos es acusado de haber accedido a cometer actos de sabotaje en Alemania, en particular contra la infraestructura militar e industrial del país. Durante los preparativos para sus actos, el sospechoso ya había seleccionado varios blancos potenciales y, según nuestras pesquisas, había trasladado la información recopilada a una persona ligada al servicio secreto ruso. Los fiscales también acusan a Dieter S. de pertenecer a una organización terrorista. Consideran que luchó del lado de las fuerzas separatistas prorrusas en la llamada República Popular de Donetsk alrededor de 2015. Quiere decir que alguien que vive entre ciudadanos corrientes alemanes puede haber participado en ese tipo de actividades criminales hace muchos años, que recibió un entrenamiento especial y que tuvo lazos con el ejército ruso, especialmente con el servicio secreto, y que volvió a Alemania sin ser detectado como una amenaza para la seguridad nacional. Es inquietante. El Kremlin ha negado hasta ahora conocer a los sospechosos, pero la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, convocó al embajador ruso en Berlín para pedirle explicaciones. El vicecanciller alemán realizó una visita sorpresa a Ucrania. Robert Habeck viajó a Kiev para mostrar su apoyo a una Ucrania cuando se le agotan las armas. El ejército ucraniano lucha para contrarrestar misiles y drones rusos, mientras Moscú aumenta los ataques contra la infraestructura energética. Alemania, que alguna vez fue reacia a enviar ayuda militar a Ucrania, se ha convertido ahora en el segundo proveedor de armas, solo detrás de los Estados Unidos. Estos son los sistemas que desesperadamente pide Ucrania. El sistema antimisiles Patriot, capaz de derribar aviones y drones. Tras una petición urgente de Kiev, Alemania anunció hace 2 días que enviará un tercer sistema Patriot lo más pronto posible. El gobierno alemán sostiene que es crucial que Kiev obtenga más defensa aérea mientras Rusia aumenta el uso de cohetes industriales que lanzan desde aviones. El Patriot es un sistema que se puede usar eficientemente contra los aviones que lanzan las bombas planeadoras. Por eso esto se trata de cada misil, de cada lanzamiento. Alemania ha cambiado. Antes de la invasión rusa a Ucrania, Berlín apostaba por la paz. Apenas ofrecía cascos a Ucrania. Enviaremos 5.000 cascos en una muy clara señal de que estamos de su lado. Pero desde la invasión rusa han enviado tanques, obuses motorizados, sistemas antiaéreos Iris-T y Patriot y más. Soldados ucranianos son entrenados en Alemania en los tanques Leopard. Pero para el gobierno hay una línea roja. Alemania no debe ser parte de la guerra. Es por eso que cuando Ucrania pide los misiles crucero Taurus, el canciller alemán dice no. Esta es un arma con un alcance de hasta 500 kilómetros. Es un arma con la que pienso que es políticamente indefendible hacerla operable para su uso militar sin aplicar a soldados alemanes. El objetivo del gobierno alemán ahora es ayudar a que Ucrania defienda su espacio aéreo de los misiles rusos. Y llevan este mensaje a sus socios, a los que les dicen que deben imitar el ejemplo de Alemania y suministrar más defensa antiaérea o más munición a Ucrania. Y no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Paco Furió, detalles. Así es, Jenny, y es que Estados Unidos reinstaura desde hoy jueves las sanciones contra el sector petrolero y gasístico de Venezuela, argumentando que el gobierno de Maduro no abrió el proceso democrático tal y como se acordó en octubre pasado. El anuncio supone el vencimiento automático de la licencia 44, que expira esta misma medianoche y que permitía a la mayoría de compañías petroleras estadounidenses hacer negocios con Venezuela, así como a la energética estatal venezolana Petróleos de Venezuela vender su crudo a Estados Unidos. Una decisión de efecto inmediato. No habrá más exportaciones de petróleo a Estados Unidos después del plazo de 45 días dado a las empresas estadounidenses para completar transacciones con las empresas sancionadas. El motivo: la represión del presidente Nicolás Maduro contra la oposición venezolana. La reacción del mandatario tampoco se ha hecho esperar. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? En una estrella de los Estados Unidos. ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente, pues. Venezuela es un país que camina con pies propios,
piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos. Tras la promesa de Maduro de celebrar elecciones libres, Estados Unidos relajó sus sanciones en octubre. Se bombeaba de nuevo el oro negro. Las exportaciones aumentaron rápidamente, un 770% en 2023, la mayor parte de ellas de petróleo. Las expectativas no se cumplieron, muchos opositores fueron detenidos y la favorita en las encuestas, María Corina Machado, fue inhabilitada. Así que se decidió no prorrogar el alivio de las restricciones. Venezuela necesita los ingresos con urgencia. La antaño floreciente industria petrolera ha perdido fuelle. En el país reinan la inflación, corrupción, pobreza y violencia. Más de 7 millones de personas han emigrado en los últimos años. Y sin embargo, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero hoy ni siquiera es capaz de producir suficiente gasolina para su población. Pues conectamos ahora con el periodista Óscar Schlenker en Caracas. Saludos, Óscar. ¿Qué supone esta decisión para la industria energética venezolana y para la economía del país? Bueno, es un duro golpe tanto para la industria energética como para la economía. Por una parte, estos 6 meses de levantamiento de sanciones no fueron suficientes para aumentar la producción petrolera de Venezuela, que se mantiene estancada en los 800.000 barriles diarios. Tampoco fue suficiente tiempo para mejorar la infraestructura ni reparar todos los pozos y refinerías que se mantienen inactivos. Ahora, todo esto se pronosticaba como un posible escenario al corto plazo porque 6 meses es muy poco tiempo para reactivar al 100% la industria petrolera de Venezuela. Para lograr eso, los analistas concuerdan que es necesario un levantamiento de sanciones permanente, ya que requiere muchos años y mucha inversión llegar a los niveles de producción que Venezuela tenía hace varios años. Y bueno, a nivel económico, reimponer las sanciones merma el flujo de caja del gobierno justo antes de unas elecciones presidenciales y eso limita los fondos para el gasto público que mueve la economía, afectando operaciones financieras internacionales tanto del Estado como de las empresas privadas que operan en Venezuela. El ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, afirmó que con estas sanciones los precios del crudo se dispararán, y más en estos momentos de máxima tensión en Oriente Medio, y que esto compensará unas menores exportaciones de petróleo. ¿Acabaremos pagando el precio de estas sanciones los consumidores, tal y como pasó con las sanciones al gas crudo ruso? Bueno, los conflictos globales amenazan con un aumento del barril de petróleo, pero estas sanciones a Venezuela no se contemplan como una causa para este aumento global, según analistas. Estas sanciones que se reimponen tienen excepciones, ya que Estados Unidos aún permite la licencia 41, que permite a compañías estadounidenses como Chevron exportar crudo venezolano y operar en Venezuela. En este contexto también es difícil para que Estados Unidos impida a otras corporaciones como las europeas reactivar la producción de petróleo y gas en Venezuela. Así que algunos analistas consideran mínimo el efecto que estas sanciones puedan tener en el consumidor internacional. Gracias, Óscar Schlenker, desde Caracas. Y este jueves inició el paro de labores públicas y privadas ordenado por el gobierno de Ecuador a raíz de la crisis de electricidad que atraviesa el país. La medida se extenderá hasta el viernes, a la vez que también estará en vigor un nuevo aumento del racionamiento energético. La crisis energética se debe al déficit histórico en los embalses de las centrales hídricas, causando apagones de varias horas al día y pérdidas millonarias. Según la Corporación Nacional de Electricidad Ecuatoriana, el 78% de la energía del país proviene de fuentes hidroeléctricas. La situación se ha visto agravada ya que Colombia dejó de proveer electricidad a Ecuador, pues atraviesa una situación similar por la sequía atribuida al fenómeno El Niño. La Unión Europea debe actuar rápido para no quedar por detrás de las economías de China y de Estados Unidos. Así lo afirma un informe sobre el futuro del mercado interno europeo. El reporte propone, por ejemplo, la unificación de las tasas impositivas a las empresas. Una reforma financiera y de mercado como esta reportaría más fondos y posibilitaría más inversiones, según la propuesta. Sobre todo en sectores en los que la UE teme quedar rezagada, como en el de los semiconductores, la producción de baterías para autos eléctricos y en la inteligencia artificial. Países con bajas tasas fiscales como Luxemburgo e Irlanda rechazan esos planes. El ex jefe de gobierno italiano Enrico Letta, que participó en el estudio, dijo lo siguiente. Me gustaría terminar diciendo que no hay tiempo que perder.
La brecha entre la Unión Europea y Estados Unidos en cuanto al rendimiento económico es cada vez mayor. Pero ¿cómo exactamente pretenden los países europeos no quedar a la sombra de Estados Unidos o China? Los detalles del informe presentado hoy los vemos ahora con nuestro compañero José David Navarro. Saludos, José. La Unión necesita una reforma para movilizar todo el dinero que puede evitar que Europa quede atrás en industrias clave y en las que China o Estados Unidos llevan ventaja. ¿Cómo exactamente pretende actuar Europa? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, se ha puesto sobre todo el foco en el capital privado, ¿no? Datos sorprendentes que revelaba este informe elaborado, como decíais, por Enrique Letta, el ex primer ministro italiano, que apuntaban a que en Europa existen 33 billones de euros en fondos o en cuentas privadas por los ahorros de los europeos y también en dinero metálico, un dinero que si se elabora el plan se podría movilizar y dirigir hacia inversiones que sean realmente rentables, ¿no? Un capital, Paco, que en definitiva por las barreras que existen entre los países, porque ese mercado de capitales europeo no está maduro, no está realmente integrado, hace que al final ese capital se vaya sobre todo hacia Estados Unidos. ¿Cómo se puede revitalizar, ¿no?, ese capital que, como decíais, es necesario para las inversiones y no quedar en la sombra de China o de Estados Unidos? Bueno, algunas propuestas que están sobre la mesa es, por ejemplo, crear un fondo con capital de cada uno de los países europeos para dirigirlo a estas inversiones que comentábamos, pero también, por ejemplo, armonizar los impuestos que pagan las empresas o también crear un regulador paneuropeo de bolsa para que las inversiones fluyan mejor entre los países. José, los europeos pueden cruzar sus fronteras sin problemas, trabajar en cualquier país de la Unión, pero ahora básicamente se busca que sea igual de fácil mover el capital. ¿Puede esto plantear problemas? Sí, hay algunos países, Paco, que tienen recelos a esta armonización. Por ejemplo, el caso de Irlanda, un país pequeño como otros que, para compensar un poco, podríamos decir, este tamaño menor y que sus economías son menos potentes, han recurrido a, por ejemplo, un sistema fiscal más laxo para atraer a empresas tecnológicas internacionales, como es el caso específico que les comento de Irlanda. Pero este proyecto que se ha presentado hoy, en realidad busca, por ejemplo, también luchar contra esas tensiones que se han creado entre los países europeos a raíz del COVID, porque están aprovechando algunos, como el caso de Alemania, su mayor músculo fiscal para ayudar más a su industria frente a países del sur. Una de las medidas para evitar esas tensiones internas es, por ejemplo, lo que les comentaba antes, ¿no? Crear un fondo conjunto centralizado en Bruselas y no tanto en el ámbito local, nacional, para repartir esos fondos de manera más equitativa. Gracias, José David, por estas informaciones. Nos vamos a Argentina. Con un interesante anuncio, Paco, Argentina solicitó ser socio global de la OTAN. Así lo dio a conocer su ministro de Defensa, Luis Petri, tras reunirse este jueves con el secretario general adjunto del organismo multilateral, Mircea Geoana. Bueno, Petri dijo en la red social X que presentó la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina de convertirse en un socio global de esta organización. El acercamiento a la OTAN está vinculado a la nueva política exterior del gobierno del ultraliberal Javier Milei, que tiene como referentes a los Estados Unidos e Israel. Rusia lamentó la solicitud y afirmó que ello no contribuirá a la seguridad del mundo, pero no reconsiderará tampoco sus relaciones con Argentina. Uno de los aeropuertos más transitados del mundo, el Aeropuerto Internacional de Dubái, ha reiniciado parcialmente sus operaciones luego de que fuertes inundaciones obligaran a cerrarlo este miércoles. El cierre lo forzó una tormenta con una fuerza nunca antes registrada en los Emiratos Árabes Unidos, con una cantidad de precipitaciones nunca vista en un periodo de 24 horas apenas. Al menos una persona murió y numerosos hogares y negocios resultaron dañados. Un día después de la tormenta sin precedentes en el Golfo Pérsico, las calles de Dubái se han convertido en ríos y paralizan la capital financiera de Oriente Medio. Hay automóviles varados por las carreteras. La policía rescata en último momento a un vecino de la ciudad, un gato. En el aeropuerto de la ciudad, la tormenta puede haber pasado, pero los problemas están lejos de terminar. Todos los aviones están en tierra ocupando las pistas y eso deja poco margen para nuevos aterrizajes.
Dentro, las terminales están abarrotadas con pasajeros varados que intentan cambiar sus reservaciones canceladas. Hay cientos, miles de pasajeros como yo en este aeropuerto que han estado esperando durante 10, 16 horas, algunos incluso 24 o 30 horas. Ya no llueve afuera, el cielo está claro y hace sol. También ya bajó el nivel del agua. Aún se desconoce hasta qué punto el cambio climático pudo haber causado estas lluvias sin precedentes, pero los expertos consideran el caso un ejemplo de cómo fenómenos climáticos extremos podrían aumentar a medida que las temperaturas globales suban. Con el cambio climático se espera que la intensidad de las tormentas como esta, tan fuerte, aumenten. Y también las condiciones para tormentas con este tipo de precipitaciones. A medida que cambia el clima, se espera que el Golfo Pérsico experimente tormentas mayores y más frecuentes. Por ahora hay necesidades más inmediatas: limpiar los escombros, despejar las calles y evaluar los daños causados por el temporal. Más noticias internacionales a continuación. La fachada principal de la antigua Bolsa de Copenhague se ha derrumbado este jueves, días después de que un incendio destruyera gran parte del edificio. La estructura se desplomó hacia el interior del edificio, por lo que no se han registrado heridos. Los bomberos trabajan todavía para extinguir los focos de fuego que resurgieron más de 48 horas después del inicio del siniestro. El jefe de las Fuerzas Armadas de Kenia, el general Francis Ogola, falleció en un accidente de helicóptero en el condado de West Pokot, en el oeste del país africano. En el suceso han muerto otras 9 personas y 2 más resultaron heridas. Las autoridades han puesto en marcha una investigación para establecer las causas del siniestro. Y la imagen de una mujer palestina abrazada al cuerpo de su sobrina muerta en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza ganó el primer premio del World Press Photo. La fotografía del fotoperiodista palestino Mohamed Salem fue tomada 10 días después de estallar el conflicto entre Israel y Hamás, desencadenado tras la masacre terrorista del grupo islamista palestino en suelo israelí. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.